Sí. Y yo creo que ya pueden encender la luz también, ¿eh? Bueno, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron? De verdad. Precioso. Yo creo que el Señor merece un aplauso, los niños y el reconocimiento a todas las personas que trabajan, ¿verdad? Y preparan todas estas cosas. A veces uno lo ve y dice, unos minutos nada más. Pero son unos minutos que se traducen a veces en horas de ensayo y en horas de preparación. A los niños todo siempre le queda bien, ¿verdad? Y esperamos que con esa misma consideración nos reciban a nosotros este viernes y este sábado también, ¿verdad? Cuando hagamos también nuestra presentación acá. Así que muchas felicidades a los niños, ¿verdad? La gloria al Señor siempre, porque toda la gloria siempre es de Él y para Él, ¿verdad? Pero reconocemos a todos los que trabajan también y preparan todas estas cosas. Rápidamente algunos anuncios para la iglesia. Bueno, lo primero que quiero hacer es extender nuestro pésame, ¿verdad? A la familia de nuestra hermana Udelmi, Jubigne, Chiqui, la esposa del pastor Pedro, ¿verdad? Uramis, y también la esposa del pastor Federico y el pastor Federico, ¿verdad? Umeri y el pastor Federico, su hija Doris, pasó a la presencia del Señor hace ya 3 días, ¿verdad? Así que nuestras oraciones con ellos y con ustedes, hermanos. Doris fue una fiel sierva del Señor, ¿verdad? Hija de pastores y siempre sirvió al Señor. Vivió una vida en ese sentido de servicio y en una edad temprana. En una edad temprana el Señor la llamó a su presencia. Pero nosotros no tenemos, ¿verdad?, el control de esas cosas. El Señor sabe todas las cosas, pero nuestras oraciones están con toda la familia. Rápidamente quiero decir, bueno, esta semana tenemos algunas cosas, ¿verdad?, diferentes. Lo primero que quiero decirle a todos los hermanos del coro y del drama, que nos quedamos, ¿verdad?, hoy después del servicio. Igualmente estamos proveyendo almuerzo para todos los hermanos y hoy tendremos ensayo general de nuestra obra. La obra va a ser el viernes 19 y el sábado 20 a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Así que es abierta a todo el mundo. Me han confirmado muchas personas que van a estar con nosotros y de verdad tenemos mucha expectativa, no de lo que vamos a hacer nosotros, sino de lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Nosotros solamente vamos a actuar, vamos a estar haciendo todas estas cosas. El Señor es el que hace la obra en el corazón, ¿verdad? Nosotros damos el mensaje y como dice, sembraré, sembraré y dejaré el resultado al Señor, ¿verdad? Pero queremos sembrar el Evangelio. Hay muchas personas involucradas en todo esto. Es un gran esfuerzo de la iglesia, yo lo reconozco. Nos estamos poniendo la vara alta, ¿verdad? Pero el Señor siempre merece lo mejor y que demos cada uno de nosotros lo mejor de sí. Hoy está ese ensayo. Les recuerdo a las personas que van al viaje a Israel que también a las 5 de la tarde tendremos nuestra reunión. Mañana lunes a las 7:30 va a ensayar el coro, solo el coro, ¿verdad? Y tenemos que grabar 2 canciones. Así que es muy importante que todos los hermanos del coro necesitamos sus voces y estén mañana 7:30. El día martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos de DEN a las 7:30. El día miércoles el estudio bíblico está cancelado. Miércoles y jueves a las 7:30 también tendremos ensayo general ya con todo. Y cuando digo con todo estamos hablando de tener ya pantallas, de tener ropa, de tener todos los accesorios, todas las cosas que se han preparado. Es como lo único que nos va a faltar el miércoles y el jueves para el ensayo va a ser el público. El público. No habrá público, pero estaremos nosotros haciendo todas estas cosas como si el público ya estuviera allí, ¿verdad? Tenemos que prepararnos y prepararnos muy bien para esta obra. Así que eso va a ocurrir viernes 7:30 y sábado 7:30. El viernes a las 4 de la tarde, si algunos hermanos pueden venir para ayudarnos a sacar todas las sillas y poner todo afuera, 4 de la tarde, créanme que se los voy a agradecer muchísimo, ¿verdad? Igual después que terminemos la obra, tenemos que entrar todas las sillas también para acá
y después hay que volverlas a sacar el día sábado. Así que el día sábado igualmente a las 4 de la tarde volvemos a montar todo para tenerlo allí. Todos los que piensen, bueno, yo no pude actuar, yo no puedo hacer esto, pero puedo ir y echar una mano para sacar las sillas, eso va a ser muy, pero que muy bien recibido por todos nosotros. Así que esos son nuestros horarios y luego el domingo 21 tendremos el programa, el próximo domingo vamos a tener el programa de Navidad de los jóvenes y los jóvenes adultos, ¿verdad? El Ministerio de DEN con el Ministerio de Jóvenes. Ellos van a tener todo el programa la próxima semana, domingo 21. Así que esos son los horarios y los anuncios que tenemos para la iglesia. El resto de las actividades ahora están pues canceladas en función de esta obra que toma ahora la prioridad, ¿verdad? Y el enfoque de todos nosotros. Así que nada, mucha expectativa, mucha oración, mucha invitación y mucha participación también. Y hoy también pues voy a terminar. Sí, perdón. Sí, sí, claro, hermano. Ok. Bienvenida, welcome. God bless. Ok. Pues bienvenida, muy bienvenida. Dios te bendiga también. Qué bueno, gracias Miguel por compartirlo. Siempre es bueno, ¿verdad?, compartir nuestras emociones y nuestras alegrías con el resto de los hermanos. Como les decía, hermanos, hoy vamos a terminar esta serie acerca de los pactos de Dios. Y hoy llegó el gran día donde vamos a hablar acerca del nuevo pacto. Y mi intención también es que este sermón de hoy sirva como preámbulo a todo esto que queremos hacer con esta obra que vamos a presentar, del pesebre a la cruz. Porque al final lo que queremos es exaltar a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y voy a intentar en apenas unos minutos exponer lo más fundamental sobre este pacto. Es tremendo el reto que tengo hoy ya con el tiempo, ¿verdad? Porque este tema, en realidad, mis hermanos, da para hablar cuántos sermones. Es el tema de todos nuestros sermones, Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el nuevo pacto tiene como base el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso el autor de Hebreos dice que Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 9, los versículos del 13 al 15. Hebreos capítulo 9 del 13 al 15. Si me lo puedes poner ahí, ñaño. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestra conciencia las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el siguiente dice, así que por eso es, ¿qué cosa? Mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y todo lo que tenemos que hablar del nuevo pacto está precisamente centrado en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz, y en presentar a Jesús como el cumplimiento de todos los pactos que Dios ha establecido con el hombre. Miren, en el pacto adámico, Dios promete que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Es un golpe mortal. Es un golpe mortal y es el triunfo definitivo. Pues sepa una cosa, Jesús es el hijo de la simiente de la mujer. En el pacto de Abraham, Dios le promete que en su simiente serán benditas todas las familias
de la tierra. Pues sepa algo, Jesús es la simiente de Abraham. En el pacto que Dios hace con Noé, Dios prometió que no destruiría más el mundo que conocemos por medio de agua o de diluvio. Pero Pedro nos dice que por la misma palabra este mundo, este cielo y esta tierra están reservados y condenados para un juicio por fuego. ¿Pero cuándo? En la venida de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vuelva por aquellos que creyeron en Él. Luego está el pacto de la ley por medio de Moisés, ¿verdad? Dado a Israel allí en el Sinaí. La ley expresa la moralidad de Dios, la santidad de Dios, pero el hombre no la puede cumplir. Por tanto, el hombre es maldito por causa de la ley y condenado. Pero la Biblia dice que Jesús vino para cumplir la ley, que Él es el único que ha podido hacerlo y que Él se hizo por nosotros maldición. Luego estudiamos el pacto de Dios con David, donde Dios le promete que de su trono será perpetuo y que de su descendencia vendrá un rey cuyo reinado no tendrá fin. Y sepa usted que ese rey no es otro que Cristo Jesús, el Hijo de David. Así que en Jesús se cumplen todos los pactos de Dios y Él mismo es constituido entonces mediador de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Ahora, este nuevo pacto ha sido anunciado desde la antigüedad. Dios lo hizo por medio del profeta Jeremías. Mire, vamos a leer ahí en Jeremías, capítulo 31, los versos del 31 al 34. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé sus manos, en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Y en el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, no escrita, ¿verdad? Sino ¿dónde? En su mente. ¿Y la escribiré dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque ¿qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿verdad? Aquí ya es anunciado como un pacto de gracia, un pacto, ¿verdad?, que no depende nada del hombre. El hombre recibirá el perdón de sus pecados. Y noten que Dios anuncia este nuevo pacto a la casa de Israel y a la casa de Judá, ¿verdad? Porque el reino en aquel momento estaba dividido. Pero el punto aquí es que el evangelio de Jesús fue anunciado primeramente ¿a quién? A los judíos, y luego se extendió hacia los gentiles para que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, ¿qué nos dice Juan, verdad, en su evangelio? Juan nos dice allí en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero en el 12 dice que a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, entonces les da potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, entendamos que este nuevo pacto es incondicional en el sentido de que no depende del hombre. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús no depende en nada de nosotros. Descansa directamente en eso, en su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Como el pago perfecto del pecado de toda la humanidad. Pero al mismo tiempo, la única manera de entrar en este pacto con Dios es precisamente ejerciendo fe en eso que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y estoy hablando de textos que todo el mundo conoce. Porque por gracia
Soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie estará en la presencia de Dios para decir, yo estoy aquí porque me lo gané, porque yo sí fui tremenda buena persona, porque yo nunca le hice mal a nadie, porque yo fui un buen esposo, porque yo fui un buen padre, porque yo nunca robé. No es por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que gloriarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Es a través de la fe, ejerciendo fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que nosotros entonces entramos en este pacto. Y este pacto ofrece el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna a aquellos que precisamente se reconocen delante de Dios como pecadores. Señor, soy un pecador y acepto tu oferta de perdón, tu oferta de redención en Cristo Jesús, por medio de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí está el pacto. ¿Saben? Hace unos días alguien me tocó a la puerta y eran unos jóvenes ofreciéndome cambiarme de compañía de teléfono celular. Probablemente a usted le ha pasado en estos días. AT&T anda desesperado buscando clientes, ¿verdad? Y yo le dije, sí, eso le da un entrenamiento de 2 horas y los mandan para la calle a los pobres a buscar allí clientes, ¿verdad? Yo le dije inmediatamente, mira, yo no voy a hacer ningún cambio. Pero ellos se esforzaron muchísimo en hacerme ver las ventajas de un nuevo contrato con ellos y cómo el contrato con ellos era superior al contrato que yo tengo con mi compañía, ¿verdad? Y yo siento que algo así hace el autor de Hebreos, porque está escribiéndole precisamente a Hebreos y en su carta trata de explicar de manera enfática la superioridad del nuevo pacto basado en el mediador de este pacto, que no es otro que Cristo Jesús, al cual el autor de Hebreos le llama el gran sumo sacerdote de nuestras almas. ¡Wow! El gran sumo sacerdote de nuestra alma, ¿verdad? Y cuando uno piensa en eso puede entender las palabras de Pedro. No hay otro nombre, lo he mencionado mucho en estos días, ¿verdad? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entendemos las palabras del apóstol Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Jesús humanado, Emmanuel. Y he estado compartiendo en estos días, en algunos lugares que he estado, acerca de este nombre Emmanuel. Y lo he compartido con la iglesia en otros años, en esta época de Navidad. Emmanuel, Mateo dice, es Dios con nosotros. Y siempre hacemos énfasis en la palabra con. Y digo que es la palabra más importante. Es una preposición griega, meta. Y explica o da a entender que es la unión más fuerte y más íntima posible, ¿verdad? Esta partícula o esta preposición en griego. No hay manera de que el hombre pueda estar unido a Dios de una manera más íntima que no sea a través de Emmanuel. Él viene a unir a Dios con nosotros. No hay otra manera. El autor de Hebreos nos dice que este nuevo pacto es mejor y que está establecido sobre mejores bases. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Mire, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, y aquí el autor se está refiriendo al pacto de Dios con Israel por medio de la ley, si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo. Y yo sé la pregunta de muchos, bueno, pero la ley no es que la dio Dios. Y entonces si la ley la dio Dios, ¿cómo dice el autor de Hebreos que tenía defecto, ¿verdad? ¿Puede ser que la ley de Dios tenga defecto? La respuesta es no. No.
Pablo dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, viene de Dios. El defecto de la ley no radica en ella, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque el mandamiento, como lo dije, es santo, justo y bueno, pero tenía que ser cumplido por un hombre que está caído, destituido de la gloria de Dios y que no puede llegar al estándar de Dios. Y entonces, al no poder cumplir la ley, el hombre queda bajo maldición. Por tanto, Dios hace una provisión en Cristo Jesús. Dios sabe que no podemos redimirnos a nosotros mismos. Dios entiende que no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, ¿verdad? Hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me quiere llevar cautivo al pecado. Pero Dios hace una provisión en Cristo Jesús y envía a su Hijo a este mundo. Por eso nació, por eso celebramos en esta época, ¿verdad? Pero no solo nació, sino como cantaba hace un rato Randito, nació, creció, enseñó, pero también murió y triunfa sobre la muerte, ¿verdad? Quiero leer allí con ustedes en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Porque Pablo dice, ¿verdad?, que Cristo se hizo por nosotros maldición. Él nos redime de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito es el que es colgado de un madero, ¿verdad? Pero al no poder cumplir la ley, el hombre queda condenado y queda bajo la maldición de la ley. Pero Él se hace maldición por nosotros, cargando todos nuestros pecados y llevándolo precisamente a la cruz, ¿verdad? Hebreos capítulo 7 y versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho, ¿qué cosa? Fiador de un mejor pacto para nosotros. Fiador de un mejor pacto para nosotros. Y el escritor de Hebreos presenta a Jesús también como autor y consumador de la salvación. Y esto es posible únicamente por su superioridad. Y aquí estamos ahora precisamente para levantar a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él ofrece un mejor pacto, superior en todos los sentidos, ¿verdad? Nadie, como el autor de Hebreos, habla de la superioridad de Cristo y con argumentos sólidos escribe, ¿verdad?, en su carta. Y hay un texto donde me quiero quedar ahora en esta mañana y es Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Porque miren lo que dice el autor de Hebreos acerca de Jesús. Por lo cual puede también, ¿qué cosa? Salvar. Pero yo quiero que entendamos aquí algunas palabras que son puntuales e importantísimas. En primer lugar, Jesús puede salvar, pero no es una salvación cualquiera. Dice el autor de Hebreos que puede salvar perpetuamente a quienes. Un momentico, porque si bien está disponible para todos, no todos se salvan, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se salvan perpetuamente por medio de Jesús? Los que, ¿por quién? Por Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque no hay otro nombre, porque no hay otro mediador. A los que por Él se acercan a Dios. Los que van a Dios por medio de Cristo Jesús. No se siga creyendo el cuentecito de que todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Pero además, la perpetuidad de esa salvación radica precisamente en la abogacía que hace Cristo Jesús. Porque ¿dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Y qué es lo que está haciendo por nosotros? Intercediendo por nosotros. Y es lo que dice aquí el autor de Hebreos. La perpetuidad de esa salvación depende porque Él viviendo, ¿verdad? Siempre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. Y yo quiero mirar rápidamente estas tres cosas. Cristo puede salvar. Cristo salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y Cristo vive
para interceder por nosotros. Y vamos a ver esto al principio, ¿verdad? Cristo puede salvar. Miren cómo comienza este texto. Este texto comienza con la expresión por lo cual. Y yo siempre les he enseñado que estas expresiones son una ley de resultado en el texto y tiene que ver con lo que ya el autor de Hebreos ha dicho, ¿verdad? Y aquí hay una conclusión, por lo cual, después de todo lo que he dicho, puedo decir esto. Bueno, ¿y qué ha dicho el autor de Hebreos? Pues vamos a darle un poquito para atrás el casete y quiero que leamos del versículo 11 al versículo 24, que está antes del 25, obviamente, ¿verdad? Y miren lo que escribe el autor de Hebreos, lo voy a leer rápido. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y está comparando entre el pacto antiguo de la ley y el nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y entonces llega el 25, por lo cual, entonces Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios viviendo para interceder por ellos. Rápido, quiero notar algunos puntos de lo que dice aquí el autor de Hebreos. Número 1, en el verso 11, Él establece que la perfección ya no es bajo el sacerdocio levítico, o sea, bajo la ley. En el verso 11 también dice que se necesitó otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, de la tribu de Leví, que eran los encargados del santuario. En el verso 12 dice el autor de Hebreos, y si cambia el sacerdote, se cambia también entonces la ley, ¿verdad? En el verso 14 nos dice que Cristo no procede de Leví, sino que procede de Judá. Y nada hay tocante en la tribu de Judá en cuanto a lo que era el sacerdocio, ¿verdad? Cristo no es constituido sacerdote según la ley, sino dice de acuerdo al poder de una vida indestructible semejante a la de Melquisedec. Versículos 15, 16 y 17. Si no sabe quién es Melquisedec, espero que haya cogido las clases con Lázaro atrás, que hubo un tiempo donde hablaron bastante de Abraham y hablaron de Melquisedec muchísimo, ¿verdad? Luego en el verso 18 dice, queda abrogado el mandamiento anterior por la debilidad e ineficacia, porque queda demostrado que la ley no puede perfeccionar nada. Dice después en el verso 19 que en Cristo es introducida entonces una nueva esperanza de cómo nosotros acercarnos a Dios.
Luego en el versículo 20 y 21 dice que a diferencia de los otros sacerdotes, este sí fue bajo juramento, el juramento de Dios, ¿verdad? Verso 22 dice que Jesús entonces nos ofrece un mejor pacto. Y luego en el verso 23 y 24 dice que el sacerdocio levítico era interrumpido por causa de la muerte, pero que Cristo, viviendo para siempre, su sacerdocio permanece para nosotros inmutable. O sea, aquí está la superioridad que está estableciendo el autor de Hebreos, ¿verdad? Jesús es superior, Él puede salvar perpetuamente. Y no solo, ¿verdad?, nos salva. Miren, ¿cómo comienza el libro de Hebreos? ¿Cómo comienza el autor de Hebreos diciéndonos, verdad? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, hablándonos a nosotros. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y Él reconoce, Dios ha hablado muchas veces, y Dios ha hablado de muchas maneras. Dice, en otro tiempo a los padres le habló, ¿por quién? Por medio de los profetas. En los postreros días nos ha hablado ahora a nosotros por medio de quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque Jesús es creador de todas las cosas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, porque Jesús es Dios, y quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y está hablando ahora de la cruz del Calvario, ¿verdad? Se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre, o a la diestra de la majestad, en las alturas. Y en el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que el autor dice, Dios ha hablado muchas veces en otros tiempos por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, Él es el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, es Dios mismo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y son los argumentos sólidos del autor de Hebreos. Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés y su sacerdocio es mayor que sacerdocio levítico. Él es el gran sumo sacerdote de nuestra alma y es un sacerdote constituido según el orden de Melquisedec. Cristo nos salva perpetuamente y eso también parte del argumento del autor de Hebreos. Él no solo tiene el poder de salvar, sino que nuestra salvación está garantizada por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí en el verso 24 termina diciendo, ¿verdad?, que su sacerdocio es inmutable. Y esto quiere decir que no va a cambiar. Hebreos capítulo 10, y tengo muchos textos hoy, ¿verdad? Versículos del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Y ese es el sacerdocio levítico, ¿verdad? Pero Cristo, habiéndose ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Nos vuelve a decir aquí el autor de Hebreos que se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 3 dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y podemos entender la diferencia, ¿verdad?, entre el sacerdocio levítico y la perpetuidad del sacerdocio de Cristo. Ahora, al no tener que ofrecer un sacrificio continuo, porque Cristo se ofreció una sola vez, la demanda de Dios sobre el pecado queda satisfecha en Cristo Jesús. El sacerdocio levítico es como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Y la cuenta queda, ¿verdad? Pero el sacerdocio de Cristo es el pago completo. No solo por lo que hice, no solo por lo que hago, aún por lo que voy a hacer. Aún por lo que voy a hacer. Esta verdad la escribe Juan. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo,
el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. Pero ojo, que lo que Cristo hizo, ¿verdad? Tampoco es un crédito para que usted ande viviendo por ahí, desperdigando y diciendo, bueno, ya Cristo pagó, yo puedo hacer lo que a mí me dé la reverendísima gana, ¿verdad? No, 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 no. Eso es malinterpretar la gracia de Dios. Y como cristianos y como hijos de Dios estamos llamados a caminar en rectitud para agradar a aquel que se entregó por nosotros, ¿verdad? Pero el autor de Hebreo dice literalmente que Él puede salvar perpetuamente. Y esta palabra perpetuamente llega del griego panteles, que quiere decir plenamente terminado. Fueron las palabras de Jesús en la cruz: consumado es. Se ha consumado el plan de salvación. Así que es correcto decir que la obra de salvación de Jesús está plenamente terminada. Por eso el autor de Hebreo dice que Él es autor y consumador. Lo diseñó y lo llevó a cabo con su propia muerte en la cruz. Autor y consumador de la salvación, ¿verdad? Y decir otra cosa, hermanos, es manchar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Decir que para yo llegar a la presencia de Dios y a la eternidad depende de lo que Cristo hizo, más mi propio cuidado. Usted no se puede cuidar a sí mismo. Porque si usted se pudiera cuidar a sí mismo, entonces Jesús no tendría que estar a la diestra del Padre intercediendo por usted. Si usted se pudiera cuidar a sí mismo, usted no necesitaría entonces la abogacía de Cristo Jesús. No necesita ese abogado. ¿Para qué? Si usted puede cuidar de usted mismo. Pero la gran realidad que nos enseña la Biblia es que nosotros no podemos cuidar de nuestra salvación de una manera efectiva. Depende de ese sacerdocio de Cristo Jesús. No solo me salva, sino que me cuida y me preserva hasta que Él vuelva y se consume mi salvación. Por eso es ministro, mediador de un nuevo pacto. Vive para interceder por nosotros. Y quiero terminar, wow, a las 1:30 en punto. Me estoy superando. He corrido cantidad. Pero yo, hermano, sinceramente espero, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí hayamos entrado en este pacto. Si bien es un pacto, como dije al principio, incondicional y que no depende de nada que hagamos nosotros, sino de lo que Él hizo por nosotros, no se entra a este pacto si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Solo ejerciendo fe en el sacrificio de Él. Por gracia soy salvo, ¿verdad? Por medio de la fe. No es don de vosotros, es don de Dios. Y yo espero que usted esté en este pacto con Cristo Jesús. Porque, ¿saben? Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No por el camino que usted quiera. Me da mucho dolor a veces pensar en tantas personas que quieren agradar a Dios, pero que buscan otros caminos. Ningún ídolo, ninguna virgen, ningún babalao, ninguno de esos murió por usted en la cruz. El que murió en la cruz fue Jesús. Ninguno de esos pagó por usted. El que pagó por usted fue Jesús. Y solo por Él y por medio de Él es que usted puede llegar a ser salvo. Así que la puerta está abierta. La puerta está abierta. Ese es el mensaje que queremos llevar este próximo viernes a todas las personas, ¿verdad? Sí, la Navidad, como nos decían los niños aquí, ¿verdad? Muchos regalos, muchas cosas, mucho estrés, muchas luces, mucha comida, mucho de todo. Y en medio de todo eso se pierde el verdadero sentido de la Navidad. Y algunos dicen, bueno, para quedar bien, yo sí voy a decir, la Navidad es que Jesús nació. Sí, pero es que Jesús nació, ¿para qué? ¿Por qué? Y la pregunta no es si tú sabes que Jesús nació, o que si la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. La pregunta es, ¿cómo afecta eso tu vida? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? ¿Qué relevancia tiene en tu vida el hecho de que Jesús
nació. Pero no solo nació, y eso es lo que queremos decir en la obra, ¿verdad? Por eso se llama del pesebre a la cruz. Siempre lo digo en esta época, no se quede con la idea de la tarjetita postal del niño Jesús, el cuadro plástico, los pastores, los magos. La época de bebé de Jesús fue tan breve. Vivió 33 años entre nosotros. Habló del reino, habló del Padre, nos enseñó y nos dio promesas. Ciertamente el reino de vosotros, el reino de los cielos está entre vosotros. Muere en una cruz. Y vuelvo, la pregunta es, no es cuestión de saberlo, la pregunta es cómo impacta eso tu vida. ¿Qué significa eso para tu vida? Si lo sabes y no significa nada, pues celebrarás tu Navidad con tus regalitos, tus luces, tu comida y espera el próximo año y repites la historia. Pero probablemente tienes la oportunidad de decir, Señor, entiendo y reconozco que tengo la necesidad de entrar en este pacto con Dios a través de ti, a través de lo que tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Así que esa es la invitación en este tiempo, ¿verdad? Acepta a Jesús como Salvador. Hazlo el Señor de tu vida. Camina con Él todos los días de tu vida, no solo en esta época de la Navidad, no solo en esta época, ¿verdad? Lo dejo a la reflexión de cada cual. Y solo espero que la palabra de Dios toque tu corazón si todavía tú no le conoces. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra verdaderamente nos sacude a cada uno de nosotros y nos confronta con lo que somos delante de ti. Cuando escuchamos el Evangelio y entendemos esta buena noticia, quedamos desnudos delante de ti y nuestro pecado es expuesto, Señor, porque tenemos que verdaderamente confesar, somos pecadores todos delante de ti. No hay justo ni siquiera uno, y nuestra propia justicia es un trapo de inmundicia delante de ti. Solo la justicia de Cristo en la cruz, aplicada a nuestra vida, nos hace herederos de la vida eterna y nos trae el perdón de nuestros pecados. Gracias por poder predicar este mensaje, Señor, de salvación, para que sea escuchado, para que las personas vengan de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Permite que tu palabra llegue y que toque corazones. Obra nuevos nacimientos tú, Señor, en el corazón de tantos que te necesitan, Señor. Gracias porque tú eres el cumplimiento de todos los pactos que Dios ha hecho. Tú eres el mediador de este nuevo pacto y nada podrá ser superior para nosotros, Señor. Tú puedes salvar y puedes salvar perpetuamente a los que por medio de ti se acercan al Padre. Permite, Señor, que sea la realidad de muchos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.